Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Por favor, busquen su Biblia. Gracias, Mario. Por favor, busquen su Biblia, Génesis 37. Me alegra verlos. Quiero que salude al que tenga al lado o atrás. Dile, hola, ¿cómo estás? Tenemos un fin de semana largo, ¿no? Mañana es festivo. Espero que muchos de ustedes que son buenos trabajadores, espero que muchos de ustedes descansen también mañana, estén en familia y también pues si van a ir a la playa, que la pasen sabroso. Hoy vamos a Génesis 37 y el título es El llamado de José. No sé si usted ha escuchado algo acerca de José, el de la Biblia, ¿no? No José, el esposo de María, sino José, el hijo de Jacob, en el Antiguo Testamento en Génesis. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano, que tenemos una Biblia para usted. Con confianza puede mantener su manito levantada, que tenemos una Biblia para usted. Y Génesis 37, 1, 2, vamos a leerlo, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Amén. ¿Lo tiene? Génesis 37. Dice así: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Versículo 2. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían los hermanos suyos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el privilegio de escucharla, de leerla. Y también te pedimos que nos permitas entender lo que ella dice, Señor. Yo pido, Señor, tu ayuda para predicar este mensaje y te pido que nos des entendimiento, nos des sabiduría, Señor, para este mensaje llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces aquí tenemos que está José. Aparece José. Ya vamos a dejar un poco atrás a Jacob. José es uno de esos personajes favoritos del mundo cristiano. Es favorito para niños, sus historias son geniales. Es favorito también para adultos. También me di cuenta estudiando a este personaje que José le interesa mucho al mundo secular, al mundo no cristiano. Y se han hecho películas acerca de José. Tal vez usted ha visto películas, dichosas películas, tal vez en Semana Santa o en cualquier momento, que no son cristianas, pero hablan acerca de José. Y en la vida de José encontramos, si lo vamos a estudiar durante estas semanas, hoy voy a... Pero era flaco y así como cabezón. Bueno, desde chiquito soy cabezón, pero era muy flaco. Después de que me casé, la buena vida me llevó a estar con este cuerpito como estoy ahora. Pero también vemos la adversidad en la vida de José y vemos mucha adversidad, pero esa adversidad no hizo endurecer el corazón de José, no hizo endurecer su carácter, porque la adversidad nos hace duros a veces, ¿no? No sé si usted ha pensado, dice, no vuelvo a ser tan bueno con la gente. ¿Ha dicho usted eso? Sí. Eso es pecado. Pero uno lo dice, ¿no? Uno dice, eso me manda por bobo, por ser bueno con la gente, por confiar en la gente, por creer en la gente. Las adversidades a José no le hicieron endurecer su corazón como lo hacen con nosotros. José se mantuvo fiel al Señor. Y lo otro, la prosperidad y la riqueza no le arruinaron la vida a José como persona. Porque hay veces la prosperidad y la riqueza nos hace perder el rumbo de nuestra vida. Y nos hace olvidarnos en medio de prosperidad, en medio de la grandeza de los bienes, nos hace perder la humildad. Entonces José tenía su mirada puesta ¿en quién, iglesia? En Dios. No en la adversidad, no en lo oscuro, sino en Dios. No en la riqueza, no en el tiempo bueno de las vacas gordas, como vamos a ver, sino que la tenía ¿en quién? En Dios. Que tu mirada, que mi mirada esté siempre puesta en Dios. Y nunca, José nunca perdió su confianza en el Señor.
¿Ok? Entonces vamos a ver algunos pasajes porque hoy es como el abrebocas para entender quién es José. Génesis 37, 3 y 4, aunque leíamos el 1 y el 2. Entonces, bueno, el 2 termina interesante. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. ¿Cuántos tienen hermanos acá? Son hermanos, no es hijo único. Ok, alguno de sus hermanos era el soplón de la casa, ¿cierto? Que le contaba todo al papá, a la mamá, o era usted. El soplón era, dígale al vecino, el soplón era yo. Yo era bien sapo, como dicen en Colombia. Hacíamos parte del cartel de los sapos. Pero José no era sapo, no era el soplón. José era íntegro. Y estos tipos, los hermanos de José, eran perversos, eran malos. Acuérdese que él viene de una familia de 4, no podría decir 4 mamás, pero no eran 4 mamás, eran más bien 4 esposas de su papá. Y José, dice la Biblia, que era el consentido de Jacob. Era el consentido. Papá, no voy a hablar de eso, así que esté tranquilo, porque él mostraba la preferencia. Jacob no se hacía con cuentos. O sea, eran 12, ¿cierto? 12 hijos, sin contar a las mujeres, a Dina, que por lo menos la menciona, pero eran 12 machitos. El consentido era, ¿quién? José. Ahora usted estará pensando, ay, yo era el consentido de mi mamá. ¿Sí o no? Porque usted se da cuenta, los padres creen que uno no se da cuenta, pero uno sabe quién es el consentido de la casa. Bueno, ahí se lo dejo para que lo mastiquen algunos padres. Entonces se notaba tanto que Jacob le mandó a hacer vestiduras diferentes. Y esa ropa diferente era muestra de que era el preferido. O sea, él no puso tapujos. Y José se la ponía y José la disfrutaba, pero fue un asunto de Jacob. Era el preferido. Y hay razones para ser preferido. Era el hijo de Raquel. ¿Se acuerdan allá cuando estudiamos aquellos capítulos? Raquel era la esposa que él escogió. Pero cuando se casó le dieron a otra, entonces ya eso fue una trampa que le hizo ahí el suegro, pero era la mujer amada, así que era el hijo, para él era el primogénito. Aunque el primero fue Rubén, pero Rubén hizo cosas perversas y perdió ese derecho a ser el primogénito. Y entonces ahora tenemos a José, que sus hermanos lo odian. ¿Por qué lo odiarían? Era el soplón, bueno, entre eso, y era el preferido de papá. Ahora, no me gusta llamar, con todo respeto, pero no me gusta llamar que él era el soplón porque no es correcto, ¿ok? En la Biblia, él sí le informaba, pero él era recto, ¿ok? Él era recto, sus hermanos eran muy vagos, eran muy malos. Y el papá lo mandaba a que le informara cómo estaba funcionando la cosa. Entonces, él no lo hacía, no tenía otro reporte que dar. Que eran malos, se están portando mal, y era el informe que daba. Versículo 5 en adelante. No, 5, sí, vamos a tener que avanzar. Pero el 3, es que no me puedo perder esto. Israel, que es Jacob, Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Listo. No es suposición, no nos lo imaginamos. El hombre amaba más a él. Y dice una razón, porque lo había tenido en su vejez. Lo había tenido en su vejez y con la mujer que amaba. ¿Ok? Y los otros nacieron de las otras esclavas y también de su otra esposa, Lea. Y dice, por eso mandó a confeccionar una túnica muy elegante y, bueno, se ponía la guayabera, la hawaiana para salir a trabajar. Versículo 5. Dice, cierto día José tuvo un sueño. ¿Han escuchado que dicen José el soñador? ¿Sí? Él tenía sueños. Ahora, muchos creen que eran sueños de él. Y muchos usan estos pasajes para decir, oh, sueña en grande. ¿Han escuchado prédicas así? Yo me imagino que sí. Algunos las hemos dado así. Pero hoy yo no voy a hablar eso porque yo cambié. Porque yo he visto la palabra de Dios y yo he visto lo que el texto quiere decir, no lo que yo quiero que el texto diga. Amén. Entonces cuando uno ve el texto y lo que dice Dios, entonces cambia. Porque nos han enseñado que sueña en grande. Y fíjate cómo José soñó y cómo le fue mal, pero al final él lo logró.
Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Es un sueño, pero que es de Dios, que se lo da a José y se lo revela a José, y son los planes de Dios, no son los planes de José. Amén. Estos sueños que sueña José, y que de hecho los sueña también otras personas, como el copero, como el panadero, que más adelante lo veremos, y también como Faraón. No son sueños de ellos, son sueños de Dios, que así les habló el Señor. Y no es solo para ellos, sino para la nación de Israel y para otras naciones. Amén. ¿Estamos ahí? Enfocaditos ahí. Entonces, el versículo 5. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo: présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado. A mí sí se me hace raro que sabe que lo odian, y tiene un sueño donde el sueño lo que muestra es que sus hermanos prácticamente se van a arrodillar ante él, y más bobo José, que va y se los cuenta, ¿no? A partir de esos sueños, entonces los que lo odiaban porque era el preferido de papá y porque tenía la túnica de colores que lo diferenciaba, ahora lo van a odiar más porque, no, pues este ya es el colmo. ¿Usted acaso cree, le dicen, que nosotros nos vamos a arrodillar ante usted? Y lo odiaron más. Avancemos el versículo 8. Dice: sus hermanos replicaron, después de que él le contó el sueño: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que le contaba. Después tuvo otro sueño, y también se los contó, y sí representaba eso, los sueños, que los hermanos se iban a hincar ante él. Entonces, esos dos sueños, por causa de esos dos sueños que les contó, sus hermanos, dice la Biblia, lo odiaban aún más. Entonces, iglesia, hay que tener en claro esto. Los sueños que vemos acá en este pasaje de José no son sueños, no son ni deseos de José. No sé si usted dice: voy a soñar algo, y usted se acuesta y sueña eso. Eso no pasa. Usted sueña lo que sueña, pero usted o no. Que de hecho algunas esposas se levantan bravas porque soñaron algo malo con uno y están bravas con uno. ¿Y yo qué culpa tengo que sueñe usted eso? ¿Quién es esa rubia? ¿Cuál rubia? Es que yo soñé con una rubia. Sí, pero su sueño, eso no es mío. No tengo nada con eso. Entonces amanecen bravas. Entonces, eso es un chiste flojo. Ok. Estos sueños no son ni sueños de José propios de él, ni deseos, ni aspiraciones de José. No son ambiciones personales. ¿Entienden eso? Un sueño que Dios le dio. Eso es un sueño de Dios, es un plan de Dios, que se lo revela ¿a quién? A José. O sea, el asunto es de Dios, no de José. Ese no es un plan de José. Eran revelaciones divinas para José. Son los sueños de Dios en la vida de José. Dios lo va a usar a él para un plan mucho más grande, que involucra no solamente la vida y la familia de José. Involucra la nación de Israel totalmente, involucra también otras naciones, ese sueño o esos sueños. Entonces en José vemos cómo esos sueños de Dios, esos planes de Dios se van a llevar a cabo. Ahora el contexto, iglesia. José es bisnieto de Abraham. Eche cuentas. José es bisnieto de Abraham. ¿Hay alguien aquí bisabuelo? No somos tan viejos todos, ¿sí? Mi mamá. Perdón. Mi mamá sí es bisabuela, sí. Tienes razón, perdón, mami. Sígueme amando, mami. Bueno, pero tenemos en general una iglesia joven, ¿verdad? Lo que pasa es que los niños tuvieron muy jóvenes mis hermanos, mis hermanas. Entonces, Abraham, Isaac, luego sigue ¿quién de los patriarcas? Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y de Jacob viene quién? José. Ok. Dios le dijo a Abraham, al bisabuelo, que de él haría una gran nación. ¿Cierto? Él murió, luego vino Isaac, luego vino Jacob, que aún no ha muerto, pero está ya en la generación de José. Dios está cumpliendo la promesa que le hizo allá, tiempo atrás, a Abraham. Y resulta que esto se va moviendo, pero
pero no sale como a veces uno cree que las cosas salen, ¿no? Dios me dio esta promesa y todo va a ser lindo, todo va a ser bien para llegar al cumplimiento de esa promesa. Entonces resulta que un día José va a mirar lo que están haciendo sus hermanos, no porque él quiera, el papá lo envía. Digamos, si José era bueno en eso, en supervisar, como le dicen, el sapovisor, ¿no? Era el que aventaba a todo el mundo. Pero él era bueno en eso, el papá lo usa en eso. El papá confiaba por el carácter de José. Entonces lo enviaba a supervisar a los hermanos. Dice, ¿qué están haciendo sus hermanos? Están en el campo, están afuera de papá, fuera de la mirada de papá. Dice, ve y chequea, ¿qué están haciendo? Y resulta que los hermanos que lo amaban tanto, ¿cierto? Porque vimos que lo amaban. ¿Lo amaban o no? El único que lo amaba era el papá. Realmente el niño bobo lo amaba más que el niño tonto. Y el papá lo manda, los hermanos lo ven de lejos y lo que piensan dice, lo vamos a matar. Imagínense la belleza de familia. A veces uno quiere matar a los hermanos, pero no lo hace, ¿no? Pero ellos lo ven a lejos y lo quieren matar. Y matar de verdad. Entonces el versículo, vamos a ir avanzando, 37, 19, 20. 19, 20. Dice, se dijeron unos a otros, estos son los hermanos, ahí viene ese ¿qué? Soñador. El que sueña que nosotros nos vamos a inclinar ante él. El que sueña en que él va a estar por encima y nosotros vamos a ser como sus siervos. Ahí viene ese soñador, versículo 19, 20. Ahora sí que le llegó la hora. Le llegó la hora. Han dicho ustedes eso también, ¿no? Ahora sí, espere que le llega su hora. A cada uno le llega su hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Tienen todo un plan. Y lo iban a matar. Y tienen todo un plan. Y a ver en qué terminan sus sueños. ¿Ven el problema? ¿Ven el odio? Es tanto el odio que quieren matarlo. Es tanto la envidia. Yo creo que está revuelto odio con envidia. Entonces lo van a matar. Uno de los hermanos que se llama Rubén dice, no lo matemos. Tirémoslo a una cisterna. Una cisterna era como un pozo de agua. Era un pozo de agua, pero estaba seca. Entonces imagínense, lo van a matar y usted escuchando eso. Parece que le cayeron a golpes. Parece que lo agarraron y dice, no lo matemos, mejor tiremos. Es lo mismo, ahí se va a morir. Pero la Biblia también dice, lo vamos a desarrollar después en otra enseñanza, de que Rubén pensaba eso, pero después pensaba ir a rescatarlo. ¿Ok? Ahora José está en el fondo de un pozo, de una cisterna que está seca, cayó al pozo. Sus hermanos lo han golpeado, lo han humillado, lo quieren matar. De repente otro hermano, Judá, dice, hey, allá viene una caravana de ismaelitas. ¿Le suena a Ismael? ¿Ismaelitas? Son árabes, ¿no? Son los árabes hoy en día. No lo matemos, dice él. Y se le ocurre una idea más chévere. Vendámoslo. Qué belleza de familia, ¿eh? La familia Peluche o los Simpsons le quedaron en pañales. No lo vendamos, no lo matemos. Mejor lo vendemos. Los ismaelitas son hijos también de Abraham, pero no con Sara, su esposa, sino con una egipcia que era esclava que se llamaba Agar. Entonces, el versículo 26, vamos avanzando, Génesis 37, 26. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Esto es muy desgraciado, escuchar uno de sus hermanos, ¿no? Vendámoslo, al fin de cuentas es nuestro propio hermano. Imagínense la belleza de hermanos. Y esta caravana iba para Egipto. Y ahora José, mire bien esa historia. José es el consentido de papá, ya lo sabemos, porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Es el preferido. El que tenía una túnica de colores, que lo identificaba como el favorito, ahora va como un esclavo. Y va lejos de su papá, que me imagino que era la defensa de él siempre,
porque era el favorito. Y va a llegar a un lugar que no conoce, 17 años, y va a llegar como esclavo. O sea, va amarrado, va como un esclavo. Ahora, cuando usted se imagina que la túnica de colores y eso, que era el favorito, para tratar de entender eso, solo quiero que tratemos de entender que era favorito. Es como si usted tiene 4 hijos o 5 hijos. Vamos a decir 5 hijos en el ejemplo. Y viven en una habitación, en una casa con 3 habitaciones. Una para los esposos y las otras las tienen que dividir para los... ¿Cuántos hijos dije? 5, ok. Todos machos, porque estos son todos machos. Ok, 5 hijos. Y usted al preferido, al favorito, le da una habitación para él solo. Y esa habitación tiene aire acondicionado central y tiene calefacción por si hay invierno. Y tiene una televisión, un plasma que cubre casi toda la pared. Tiene baño privado en la habitación con jacuzzi. Y tiene Xbox y PlayStation para el bebé que tiene 17 añitos. Y los otros 4 están en un cuarto todos metidos. El favorito tiene cama con colchón ortopédico y plumas de ganso. ¿Ah? Y los otros, hay 2 camas, duerman de 2 en 2 como quieran. Y compren un calentón, si hace frío, en Walmart para que no les dé frío a los 4 ahí. Algo así es el simbolismo de su túnica de colores. Entonces, ahora piensen en José, camino a Egipto, después de vivir con su túnica de colores, de ser el favorito de papá. O sea, si yo voy ahí como José, yo pensaría, ¿y mis sueños? ¿Cierto? Porque mis sueños van para allá, todo lo que Dios me reveló, pero ahora Él va para el otro lado, va para Egipto. Esto no da, o sea, voy como un esclavo, esto no va en la dirección correcta para que mis sueños se cumplan, o el sueño de Dios. Entonces, no voy en camino a ser el mayor entre los hermanos y mucho menos que la familia se postre frente a mí. José puede pensar, ¿por qué me hicieron esto a mí? ¿Hemos dicho eso? ¿Cómo nos quejamos, no? ¿Y por qué me hacen esto a mí? Yo que soy tan bueno. Yo que no le hago mal a nadie, como los borrachitos que hacen así, que hablan así, que los quiero mucho y que no le hago mal a nadie y esto. Pensaría, ¿qué estará haciendo mi papá? ¿Qué estará pensando mi papá de esto? Yo no hice nada malo. El hecho es que José llega a Egipto como esclavo y encima, iglesia, Egipto detestaba a los hebreos. Entre otras cosas, los detestaba porque eran pastores. Como hoy en día muchos detestan a los pastores. Este joven de 17 años está en tierra extraña, con una cultura extraña, como cuando usted y yo llegamos acá a este país, ¿no? Parroquianos, con una chuspa en la mano. No entiende el idioma. Pero encima de eso, y lo peor de todo, es que es un esclavo. Un esclavo no tiene derecho a nada, ni tiene propiedad de nada. Y este es el tipo de aflicción que confunde, que trae confusión, que hace que mucha gente se pregunte, cuando pasan estas situaciones así difíciles, como la de José en su vida, en mi vida, eso hace que la gente se pregunte, ¿en verdad Dios existe con tanta maldad? Es una crueldad lo de los hermanos. Y hay gente que se pregunta, y me pregunta a mí como pastor, pero si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? El sufrimiento es un argumento fuerte, muy fuerte, cuando la gente sufre en contra de la existencia de Dios. José podría estar diciendo, ¿será verdad esos sueños que tuve? ¿O fue mi indigestión estomacal que me acosté muy lleno y tuve esos sueños? Entonces empiezan uno a pensar, ¿y por qué Dios deja que esto me suceda? Pero la Biblia nos muestra a un José que jamás dudó de Dios, de la bondad de Dios, y un José que jamás dudó de la soberanía de Dios. Eso no lo muestra la Biblia. Dios siempre confió en Dios, aunque llegó como esclavo a Egipto. Amén. Buena enseñanza para nosotros hoy. José fue traicionado,
fue vendido, fue olvidado por sus hermanos, no les importó. Luego llegaron con mentiras a Jacob, el pobre viejo que amaba a su hijo, y le llevaron la túnica, la destrozaron, mataron un animal en la selva y en el campo, y dijeron un animal salvaje lo devoró, tal vez, no sabemos qué pasó con José. ¿Se imagina por el otro lado entonces la tristeza del viejo Jacob? Y la tristeza de José camino a Egipto como esclavo. José jamás perdió su fe en Dios. Él confiaba en que el Dios que le habló en sus sueños no lo dejaría a él en medio de las tinieblas. Amén. Mucha gente en adversidad podrán preguntarse, ¿será que Dios existe? Luego dicen, ok, uno puede pensar eso y luego dice la gente, sí, Dios existe y saldremos de esta. Y está bien, Pero la otra pregunta que uno se hace después de pensar si Dios existe, es otra pregunta que uno se puede hacer. ¿Qué hice yo para merecer esto? Y muchos seres humanos pensamos esto. Algunos lo llaman el karma, ¿no? El karma no existe, pero nos preguntamos, ¿qué hice yo? Yo tuve que haber hecho algo muy malo para yo estar viviendo esto. Hay mucha gente que cree eso. Estoy pagando por tal cosa o tal otra cosa que yo hice en mi pasado. Pero, si volvemos al texto, la Biblia no nos dice que José está viviendo esta situación porque hizo algo malo. No dice eso. La Biblia no dice, José va camino esclavo porque está pagando lo que hizo mal. No dice eso. Amén. Y José, la primera pregunta, ¿existe Dios? José sabe que Dios existe. Amén. Y que él no ha hecho nada malo, que ha sido íntegro frente a su papá. Lo muestra los textos bíblicos. Entonces tratamos de justificar el dolor, tratamos de justificar nuestro sufrimiento de esas maneras. Dios no existe y por eso sufro. O yo hice algo malo y entonces por eso lo estoy pagando. Pero hay otra tercera manera de tratar de justificar nuestro dolor. Es que Dios me está entrenando. Esta puede pasar. Es que Dios me está entrenando para algo bueno. Uno dice, Dios quiere quitar el pecado en mi vida y Dios quiere hacer de mí una mejor persona. Por eso me está pasando por este momento difícil. Y puede que sea cierto. Amén. Porque en la Biblia vemos a Dios lidiando con sus hijos para santificarnos. Y Él lo hace. Él nos puede pasar por ciertas pruebas para mejorarnos. Pero no es el caso de José. Dios no nos está mostrando eso en el texto bíblico. Lo que dice de la vida de José no es que Dios lo está preparando para algo mejor. No. Todo esto que vivió José, la Biblia no nos dice que porque hizo algo malo, que porque José dudaba de Dios o que porque lo estaba entrenando para algo. No. Mi propuesta, iglesia, es que Dios quería estar con José y quería prosperarlo a él, quería bendecirlo a él y quería preservar la vida de todo el pueblo de Israel. Amén. Ahora cuando uno dice, Dios lo quiere prosperar, todo el mundo, ¿y en qué piensan? No se hagan, ¿en qué piensan? Tan santitos ahí. Puro espiritual, Señor. Quiero ser un hombre de más oraciones. Uno habla de prosperidad y ¿qué piensa? Plata. El BMW, el Lamborghini, la casa en la playa, donde nos va a invitar a todos para el Memorial Day y todo eso. Y piensan en plata, hasta la iglesia para New Life, el templo para New Life. Amén. Y cuando lo tienen dicen, no, mejor no. No soy tan espiritual. Ok, pero veamos el capítulo 39. Les dije que íbamos a ver todo el panorama, ¿no? Avance un poco al capítulo 39. Versículo 1 y 3. ¿Cómo está José? Llega a Egipto como un ¿qué? Esclavo. Diga conmigo, esclavo. Ahora el versículo 1, 39. Capítulo 39, versículo 1. Cuando José fue llevado a Egipto, ya llegó, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar. Aquí aparece un hombre. Potifar es el jefe de la secreta
de la policía secreta de Faraón. Dice, un egipcio que era funcionario del Faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor, escucha esto, llega como esclavo, llega a trabajar a la casa de Potifar, un oficial de la guardia de Faraón, y mire lo que dice. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José, vuelve y repite, y lo hacía prosperar en todo. José, versículo 3, José se ganó la confianza de Potifar, y este lo nombró mayordomo de toda su casa, y le confió la administración de todos sus bienes. Y el 5, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La pregunta que yo hago acá es, ¿en serio, Señor? O sea, yo llego como un esclavo y tú estás conmigo ahí. O sea, porque yo no quiero ser un esclavo de Potifar, de los egipcios. Yo quiero ser libre. Pero Dios dice, la Biblia dice que como esclavo, Dios estaba con José. Amén. Y no solamente que estaba con José, que lo hacía prosperar en todo. Ahora usted se imagina, un esclavo no tiene derecho a tener nada. ¿Quién era el que estaba prosperando? ¿Quién? Potifar. La Biblia dice lo que dice. Él es un esclavo, pero no tiene propiedades. Pero por José, Potifar se estaba haciendo millonario. Todo prosperaba en Potifar. ¿Qué era de José? Nada. Solo era un buen esclavo. Y Dios estaba con él. ¿Ven el carácter? ¿Ven porque usted dirá, yo soy un esclavo, a mí qué me importa. Pero Dios estaba con José. Pareciera que Dios no estaba con José. Está como esclavo. Estaba como esclavo. Esta idea es que Dios estaba con José, es que estaba cercano. No solamente que veía a José, sino que estaba cercano a José. Su presencia era notoria en la vida de José. Era tan notoria la presencia de Dios sobre José como esclavo, que Potifar se dio cuenta. Dijo, oiga, pero venga acá. Desde que este tipo llegó acá, todo ha prosperado en mi casa. Entonces Potifar no era bobo. ¿Qué hizo? Lo voy a poner el primero. ¿El primero de qué, iglesia? De esclavos. No cambia eso. Esclavo es esclavo, amén. Pero era el mejor esclavo que había en todo Egipto. José. Y Dios estaba con él. Ahora, Dios era notorio en la vida de José. Dios estaba a favor de José. Dios no tenía nada en contra de José. Amén. La Biblia no nos dice eso. Aunque estaba como esclavo, Dios estaba con él. José estaba prosperando a su amo. Versículo 4 hasta el 6 leíamos. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Estoy en el versículo 6. ¿Me siguen ahí? Versículo 6. Dice, o sea, José fue un buen administrador de su vida y de la vida de otros. Él lo estaba haciendo bien, aún siendo un esclavo. No pierda la nota, era un esclavo. Él no estaba haciéndose rico él. Él no estaba prosperando él. ¿Quién estaba haciéndose rico? Potifar. ¿Quién estaba prosperando? Potifar. El esclavo era esclavo. Y hay una cosa preciosa aquí. Dice, tan solo se preocupaba, o sea, Potifar, al final del versículo 6, tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Este hombre estaba hecho. ¿No le parece a usted que un hombre cristiano, una mujer cristiana, sus jefes deberían decir eso? ¿Puedo confiar en ese hombre? ¿Por qué? Porque es cristiano.
Y no me preocupo de nada porque no me va a robar. Y no me preocupo de nada porque no se va a robar los lapiceros. ¿Se ha robado usted lapiceros por ahí? Ah, le sonó, ¿no? ¿Ah? En cosas tan mínimas. Y luego termina el versículo 6. José tenía muy buen físico. Haga de cuenta verme a mí cuando tenía 17 años. Así. Dice, tenía muy buen físico y era muy atractivo, como el pastor Mauricio. ¿No dice así su versión? Esa es la versión Cookie Trujillo. ¿Ah? Dios, número uno, ¿qué vemos ahí? Estaba esclavo, Dios estaba con José y Dios lo prosperaba. ¿Ven la diferencia de la prosperidad de Dios a la prosperidad suya y mía hoy? ¿Sabe qué era eso? Que Potifar se estaba haciendo más rico, no José. José era esclavo, no creció en bienes materiales en ese momento, no tenía nada. La bendición de José fue bendecir a Potifar, digan amén. Muchas veces los cristianos no entendemos que mi bendición es bendecir a otro. Y eso es lo que el texto está diciendo. No hay más que hacerle, no hay más que esculcarle. José hizo más rico y encima un egipcio pagano. Ni siquiera un hermano cristiano, un egipcio pagano. Y Dios estaba bendiciendo a José y a través de José Dios estaba bendiciendo al egipcio pagano. Asunto de Dios, amén. José trabajaba con empeño, con diligencia y empezó a dar frutos extraordinarios de tal manera que el egipcio dijo, esto no es normal, voy a poner a este esclavo sobre todos los bienes míos. Él los maneja mejor que yo, porque Dios estaba con él. Por la actitud de José. Y por eso su amo empezó a progresar, prosperaba en su negocio y luego fue José puesto en una mejor posición. Primer esclavo. El esclavo primero. Mejor, era el mejor de todos los demás. No tenía ninguna posesión material porque era un ¿qué? Esclavo. No tenían derecho a tener nada. Seguía siendo un esclavo y ahora lo que él tenía era una posición de confianza y de honor entre todos los demás esclavos. Amén. Pero en casa de Potifar está un personaje que aparece ahora que es terrible. Es la esposa de Potifar. ¿Han escuchado hablar de ella? De aquí en adelante, para que se vaya acostumbrando, la vamos a llamar a ella, porque no dice el nombre, pero yo le puse un nombre, Doña Poti. Doña Poti. Entonces, cuando diga Doña Poti, ¿quién es? La esposa de Potifar. Y empieza esta mujer a acosar sexualmente a José. Bueno, ya dice el versículo 6 que tenía buen físico, me imagino. Yo no sé si Potifar estaba gordito o qué, pero tenía buen físico el muchacho de 17 años. Puro colágeno, como dicen las viejas hoy en día, ¿no? Puro colágeno. 17 años, buen físico y bonito. Versículos 7 al 9. Dice así: después de algún tiempo la esposa de su patrón, ¿cómo se llamaba? Doña Poti. Muy bien, New Life, muy bien. Doña Poti empezó a echarle el ojo y le propuso, o sea, en 2050 dirán las versiones, le echó los perros al muchacho, ¿no? Empezó a echarle los perros al muchacho y le propuso, acuéstate conmigo. Esa era la propuesta indecente. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mire doña Poti, él era muy respetuoso. Mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Mire cómo inicia su discurso, su defensa frente a doña Poti, José. Inicia su argumento con lealtad hacia su amo.
Él lo inicia así, con lealtad hacia Potifar. Pero termina diciendo que si yo lo hago, esto sería maldad ¿contra quién? Contra Dios. ¿Ven eso? Un tipo bien puesto, un carácter de Dios. Tipo no lo movía ni. Yo me imagino que yo me imagino que ella no se dirija, doña Poti no le diría a José José, le diría Chepe, Chepito. Como decía la bruja del 79, don Ramón, Rorro. Y saldrían pijamas en el baby door. Ella quería tener sexo con él. Es lo que dice la Biblia. Eso no lo podemos tapar. Y José se mantuvo firme en esto. Así que dice la Biblia que ella siguió, no fue de un día, siguió acosándolo día tras día. Después cuando veamos esto vamos a tomar algunos temas como huir, como no jugar con fuego porque nos vamos a quemar, y también vamos a hablar de pureza sexual. Pero hoy estamos viendo el pasaje completo, el paisaje entero, ¿bien? Ok, entonces esto es lo que va a suceder. Versículo 10, ¿se imagina? Día tras día lo acosaba. Día tras día. ¿Lo tiene el versículo 10? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara, espero que muchos hombres acá no digan, qué tonto José, se perdió la oportunidad. Ahora, usted no se imagine que doña Poti era fea. La mayoría de los estudiosos creen que era una mujer bonita. Además que las egipcias trabajaban todo esto de belleza y todo. Allí fue donde se inició todo este cuento de depilaciones y todo eso, y de cuidarse, porque habían reinas que tenían que llevar a los reyes. Entonces él dice, por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Le decía que no, porque es un pecado contra Dios. No le haré eso a mi amo, pero no voy a pecar contra Dios. Amén. ¿Qué tal la historia? Ahora resulta que la vieja intenta acosar, o está acosando, intenta que él se acueste con ella, pero no lo logra. Y entonces hay algo muy malo que ella hace, que un día que no había nadie más en casa, lo agarró por el manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, huyendo, prefirió huir y salió casi desnudo. Casi desnudo. Prefirió hacer eso y dejó sus ropas en la habitación o en el lugar donde estaba. Yo no sé, hace un tiempo nosotros en la casa donde vivíamos antes, yo iba con Pipe, salimos de la casa con Pipe y vimos un hombre corriendo desnudo. Y los dos pero Pipe estaba más chiquito. Los dos, ¿qué es eso, papi? Y yo, ¿qué? No tenía una explicación. Lo pillaron. El tipo tuvo que salir corriendo. Y fue y se metió por allá. Yo, wow, así todo gordo, todo choncho. Yo digo, ¿cómo? Desnudo. Yo nunca había visto un tipo en peloto. Hasta que él corriendo. Y pensé, yo dije, ¿a qué hora sale alguien con un revólver detrás de este tipo? Pues José salió casi desnudo. Como dicen, es mejor que digan, aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. Él no se iba a quemar ahí con doña Poti, pero él hizo lo correcto. Se mantuvo fiel, pero ahora es acusado con mentiras. La señora de Potifar lo acusa de que él la quería violar. Imagínense la historia de José, el soñador. Vendido como esclavo es fiel, es bueno, porque la Biblia lo dice, pero ahora va a ganarse un carcelazo que es injusto. Potifar, hay otro asunto acá. Los que estudian la Biblia creen que Potifar conocía las andanzas de su mujer, porque Potifar tenía el poder. Si él hubiera creído totalmente la historia, él tenía el poder de matar o de mandar a la horca o a que mataran a José, ¿sí o no? Por esto que hizo en su casa.
Era un esclavo, él no era un esclavo. Pero algunos piensan, obviamente está la misericordia de Dios, pero también creen, no lo dice la Biblia, pero creen que Potifar sabía de que su esposa era medio bandida. Él abría el closet de la señora y encontraba, ¿y esta camisa de FedEx? ¿Qué es esto? Luego la bata del lechero, ¿y esto qué hace acá? Y luego los tenis del de UPS, dice, pues ¿esto qué hace acá? El caso es que él le perdonó la vida. O sea, era muerte para un esclavo y le perdonó la vida. Entonces, bueno, lo que dije anteriormente es especulación mía, ¿no? Eso no es. Entonces, le perdonó la vida, lo manda a José, al soñador, lo manda a la cárcel. José, mira esto, de ser un niño mimado, pero odiado por sus hermanos, va a la cárcel. Bueno, pasó primero a ser esclavo, ¿cierto? Y ahora esclavo de primera clase, pero ahora va más abajo. Va esclavo y va a prisión. Si hubiera sido yo, oh Señor, y mi sueño, porque esto va como que para otro lado. Lo que tú me revelaste, Señor, ¿qué pasó? Y miren lo que sucede en la cárcel. Es genial, la historia de José es genial. Capítulo 39, versículo 20 al 23. Dice así, 20 al 23. Dice, y mandó que echaran a José a la cárcel, donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel, atención con esa lectura, 21, el Señor estaba con él. ¿En dónde estaba José? En la cárcel. ¿Pero quién estaba con José? Dios. Y no dice solamente eso, versículo 21. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Yo le reclamaría al Señor, Señor, si esto es amor, ¿cómo será tu odio? Estoy en la cárcel. Estoy injustificado, este carcelazo que me estoy ganando. Me porté bien, fui recto frente a la acusación que hace esta mujer. Pero Dios estaba con él y no dejaba de mostrarle su amor, su bondad, su misericordia. Y hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los... Oiga eso. Donde José llegaba, él marcaba la diferencia. Un hombre con el carácter de Cristo. Donde llegara, fuera esclavo o fuera preso. Y llegaba y él marcaba la diferencia. Lo puso, el cual puso a José a cargo de los prisioneros y de todo lo que allí él hacía. 23, como el Señor estaba con José, vuelve y lo repite. En ambos casos lo repite. Es que es importante. Como esclavo, Dios estaba con José. Como preso, Dios estaba con José y lo prosperaba en todo. Dice, hacía prosperar todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en su mano. ¿No le suena igual a lo que pasó con Potifar? No se preocupaba por nada. De verdad yo le diría, Señor, ¿tú estás conmigo? ¿O estás en contra mía? Porque estoy en la cárcel. O yo le hubiera dicho, Señor, no me ames tanto, déjame aquí. No me ames tanto, por favor. Porque si me vas a amar para mí, y yo creo que para muchos de ustedes, la muestra del amor para nosotros, la muestra del amor de Dios es que me saque de la cárcel. Y que me ponga en un caballo y yo llegue a Canaán y que yo esté allá con mi papá y que mi papá me ponga otra vez la túnica de colores y que le demos una paliza a mis hermanos y que todos ellos se inclinen ante mí. Nosotros vemos el amor de Dios así y no vemos el amor de Dios en la adversidad, en la necesidad, en las circunstancias que no son como nosotros las queríamos. Entonces, aún en prisión, iglesia, Dios estaba con José. Aún en prisión, Dios lo hacía prosperar en todo lo que hacía. El problema es el concepto de bendición que usted y yo tenemos hoy. El problema es el concepto no solamente de la bendición, sino también de la prosperidad que el mundo tiene hoy
y que el mundo cristiano tiene hoy. Vivimos en tiempos donde la prosperidad es individualista y materialista. Eso es prosperidad. Porque solo está centrada en la persona. Cómo me va bien a mí y cómo yo estoy bien. Eso es prosperidad para muchos. Y es muy individualista. Es materialista porque se trata de qué tantos bienes materiales puedo tener yo y qué tantas cosas yo logro acumular. Eso es materialista. Vivimos un sistema materialista, individualista, y encima queremos minimizar la incomodidad. O sea, lo más cómodo que yo pueda estar, ¿o no? Eso, si me toca hacer algo extra, no. Si le toca hacer algo extra por su hermano, no. Individualistas, hedonistas. Nos gusta el confort, lo cómodo en la vida. Qué cómodo estaba José. Odiado por sus hermanos, vendido como un esclavo, maltratado por una mujer, metido a la cárcel injustamente. Qué comodidad ve. ¿Sabe el Salmo 105? Usted tiene que leerlo. Habla de José que estaba encadenado en el cuello y en sus manos. Él no estaba tan cómodo. Él no estaba tan cómodo. Y estaba en una cárcel por un crimen que no cometió. Pero el Señor estaba con él, mostraba su amor y lo prosperaba. Amén. ¿Ven ese tipo de prosperidad? Eso no le serviría para un mensaje del Evangelio, la prosperidad, a nadie. El versículo 23. Como el Señor estaba con José y lo hacía prosperar, entonces todo el mundo dice, amén, amén. Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel y creo que nadie quiere estar en la cárcel. Anteriormente, como esclavo, su prosperidad, esto es precioso. Si usted mira la prosperidad de José comparada con lo que nosotros creemos o hasta hoy creíamos que era la prosperidad. Anteriormente, como esclavo, su prosperidad era hacer crecer los bienes materiales de su amo llamado Potifar. Esa era su prosperidad. Él era esclavo y él no tenía derecho a nada. Pero ahora su trabajo en la cárcel era poner cómodo a otros presos. Porque está en la cárcel. Esa era su prosperidad. Lidiar con criminales. Y lo hacía tan bien, su prosperidad era lidiar con estos hombres criminales. Y lo hacía tan bien que el carcelero confiaba en José. Imagínese usted. Se iba a jugar golf el carcelero y le decía, ahí están las llaves, cuide los muchachos. Estaba José ahí. Miren la prosperidad de José. Si usted le dieran las llaves de la cárcel, yo le abro a todo el mundo. Vámonos, muchachos. Volvemos el martes, que es Memorial Day. Miren la prosperidad de José. Tomar una prisión donde él no debería estar, porque él no debería estar ahí, y acomodarla de tal modo que las personas que sí eran criminales, que sí deberían estar ahí, estén en mejor condición. Eso es prosperidad de Dios. Eso es incomodidad para él. Porque en la cárcel, a mí qué me importan los demás, yo quiero salir de acá. Pero él veía por la comodidad de los otros presos que eran criminales. Eso es prosperar para Dios. Para Dios. Para nuestra cultura eso es ser miserable, eso es Dios se olvidó de usted, Dios se olvidó de mí, como muchos dicen. Nunca lo van a ver como prosperidad. Luego en prisión hay dos hombres. Uno es el copero del rey y el otro es el panadero del faraón. Y ellos seguramente hicieron algo mal. Parece que uno lo hizo mal, el otro parece que fue a dar injustamente ahí. Y José un día lo ve triste, están en la cárcel, ¿ok? Estamos ahí en la prisión. Y José un día ve a dos prisioneros tristes. De verdad, yo digo, no me meto con esos tipos, quién sabe qué hicieron o algo. Pero este man va y se acerca a ellos y les dice, oiga, venga acá, ¿por qué están tan tristes? Entonces ellos estaban tristes porque los dos habían tenido un sueño, cada quien un sueño diferente. Y entonces José le interpretó los sueños al copero y le interpretó el sueño al panadero. Esos sueños fueron revelaciones de Dios para usar a José.
en la prisión. Entonces José interpreta esos sueños. El panadero le contó el sueño, que después cuando veamos ese capítulo lo vamos a escudriñar. Entonces lo que soñó el panadero simbolizaba, representaba, y José lo interpreta, y es correcto como lo interpreta porque sucedió. Le dice, ok, don panadero, en 3 días vas a quedar libre. Y el panadero dice, pero lo van a matar. Va a salir de usted de la prisión, pero lo van a matar. Es como cuando le dicen, le tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que va a salir de prisión, y la mala que lo van a matar. Lo sacan porque lo condenaron a muerte. Y al copero le dice, le interpreta el sueño, le dice, en 3 días saldrás de aquí y volverás a tu oficio con el faraón. Volverás al rey y serás el copero otra vez. Volverás. Pero José le hace una petición al copero. Le dice, ¿sabe qué? Cuando usted esté allá, ayúdeme a salir de acá. Ayúdeme a salir de acá. O sea, como que acuérdese de mí. Haga algo por mí. Y este jefe de los coperos, en 3 días, porque salió en 3 días, se olvidó de José. 3 días, yo no sé si alguien olvida, aunque a uno a veces la memoria le falla ya a los 55, pero en 3 días se olvidó de algo tan importante, que José le había interpretado el sueño y salió como fue. Dice el versículo, avance, versículo 40, capítulo, 40 al 14. 40 al 14. Dice así. Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor. Cuando todo eso se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Versículo 15. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. ¿Ven el corazón de este hombre? Él sabe lo que está pasando. Él sabe que todo eso fue algo muy injusto. Dice, a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Este hombre se olvidó de José. Niño mimado, vendido por sus hermanos, ahora en la cárcel, olvidado por otro preso. Olvidado por otro preso. Capítulo 41, versículo 1. Dice, 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo y empezó a soñar. Estos son los sueños de faraón ahora que usted tal vez los ha visto en película o ya ha leído el pasaje, ¿cierto? Soñó que venían, que 7 vacas gordas salían y se comían 7 vacas flacas, salían de un río. Después tuvo otro sueño con unas espigas y bueno, 2 años, dice el versículo 1. 2 años después de que el copero salió. Y el faraón tiene estos sueños. Son sueños raros. Son sueños raros. Y el copero 2 años después dice, José. En 3 días se le olvidó, en 2 años se acordó. Dice, José, yo me acuerdo de un tal José en la cárcel. Un hebreo medio raro el hombre, pero él atinaba porque al panadero lo mataron y a mí me restituyeron. Y le contó eso ¿a quién? A Faraón. 2 años más en la cárcel estuvo José. ¿Cuántos son 2 años? Son como 700 días, ¿cierto? ¿Cómo reaccionas tú cuando eres olvidado? ¿Cómo reaccionas tú? Cuando tú sirves y sirves y sirves a los demás y no te pagan como tú crees que te tienen que pagar o como tú esperas que te tienen que pagar. ¿Cómo reaccionas? No te pagan como tú esperabas. Y la frase que usamos es como, esta gente sí que es ingrata, ¿no? Decimos la ingratitud de las personas. Y la tendencia de nuestra reacción es amargura. Viene amargura a nuestro corazón, ¿cierto? Porque se han olvidado de usted. O también reaccionamos como que somos las víctimas, ¿no? Pobrecito yo, mire cómo me tratan a mí, yo no me merezco esto. Y se victimiza a la gente, pero José no hacía eso. José estaba ahí tranquilo. Él intentaba hacer prosperar cualquier sitio donde él llegara.
Y no porque él iba a ser más rico, ya lo tenemos claro, amén. Y no porque él iba a estar en mejor posición, porque seguía siendo un preso o un esclavo. Pero él hacía prosperar a otros. José en la cárcel ayudaba y cuidaba, y por eso él prosperaba. Ayudaba a otros, cuidaba de otros, y por eso él prosperaba. Entonces el copero se acuerda de José después de 2 años. Faraón, miren, Faraón lo manda a llamar. Capítulo 41, versículo 28 en adelante. 41, 28. Tal como le he dicho al Faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Ahí ya está José ahí con ellos, le interpreta los 2 sueños que él ha tenido, los interpreta de una manera magistral porque es Dios dándole esta interpretación a esa revelación que le dio en sueño a José, a Faraón. Dice, están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto. La abundancia fue tremenda, como 5 veces o más de lo que ellos esperaban, de las cosechas, del ganado. A los que les seguirán 7 años de hambre que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. Lo que viene es terrible. 7 años buenos, como decimos nosotros, aún usamos eso, ¿no? Los años o los tiempos de las vacas gordas, decimos. Pero también el sueño le mostraba, los 2 sueños mostraban que vendrían después de esos 7 años de las vacas flacas, de la escasez. El hambre, dice, es tanto el hambre que el hambre acabará con Egipto. Esos fueron los sueños. Y fíjense, los sueños no eran planes del faraón para gobernar Egipto. Eran planes del gobierno de Dios. Amén. Este no fue un sueño de faraón. No fue deseo de faraón. Nos vamos a gobernar así. Este tipo no tenía ni idea qué hacer. Ni siquiera sabía qué significaba esto. Pero Dios puso a José ahí. José le dijo, esto es lo que Dios va a hacer pronto. Dice, y lo repitió es porque lo va a hacer en serio. El corazón de José dispuesto a ayudar a Faraón. Y encima José lo asesoró. Lo asesoró. Le dio una clase de administración. Le dijo, lo que se puede hacer es esto. Él no se montó ahí. Dice, busque un hombre que haga esto, que guarde en los años buenos y almacene y para cuando vengan los días malos. Le asesoró cómo enfrentar la crisis. O sea, le fue de bendición. Y es un faraón pagano. Génesis 41, 39, 40. 39, 40. Después vamos a tener, cada domingo desarrollamos cada tema. 39, 40. ¿Estamos ahí, iglesia? No, no estamos. Génesis 41, 39. ¿Sí o no? Listo. Dice, luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. O sea, ¿a quién buscamos en Egipto? Todos esos son brúticos acá, nadie sabe nada de nada. El mejor es usted, hermano. Está con José. El esclavo que estaba preso, el despreciado por sus hermanos. Dice 40, quedarás a cargo de mi palacio. Ya no es la casa de un oficial de la guardia, ya no es la prisión con criminales, ahora es el palacio real. Egipto en ese momento era potencia mundial. Haga de cuenta Estados Unidos hoy. O para algunos era Rusia, entonces haga de cuenta el país que usted quiera. Para algunos puede ser Venezuela, eso es potencia mundial, listo, eso, estaba ahí. Y dice, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Y todo mi pueblo, solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. ¿Usted qué cree de ahí? ¿Se cumplió el sueño? No me responda mejor porque va a quedar mal. En un instante, iglesia, José acaba de cambiar de posición. ¿Vieron eso? Acaba de cambiar de posición. Sale de la prisión, sale a palacio y hay otro evento ahí que ahora lo vamos a leer. Y muchos pueden decir, este es el momento. José ahora es algo así como primer ministro de Egipto. El segundo al mando está Faraón, lo acabamos de leer. Y luego sigue ¿quién? José.
Entonces muchos pueden decir, ahora sí prosperó de verdad. ¿Sí o no? Y mire lo que pasa ahora, 41, versículo 41. Así que el faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. Imagínese eso. No de una parte, todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. 43. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. O sea, yo no tengo cerebro, hermano. Usted es el coco para esto, lo que diga usted. Y mire todo lo que sucedió. En un instante José acaba de cambiar de posición, de la prisión al palacio. Ahora tiene ropa nueva y ropa fina de los reyes. Ahora tiene joyas de oro. Tiene carro nuevo con chofer. Y tiene todo Egipto que se inclina ante él y toda la guardia dice, arrodíllense. Usted puede pensar, wow, esa es la vida que yo me merezco. Esos son mis sueños que Dios tiene para mí, mis sueños que se van a hacer realidad. Pero José no pensaba eso, y perdóneme que le dañe la fiesta, le arruine la fiesta. José no está pensando eso. Por alguna razón, iglesia, el Espíritu Santo decidió que el autor de Génesis, ¿que es quién? Moisés, ¿cierto? Entonces, que el autor de Génesis no escribiera en este momento de la historia de José, en estos pasajes del capítulo 41, no escribiera, y Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Por algo no lo puso. Porque yo digo, bueno, tal vez no lo escribió porque es que es evidente, pastor. Es evidente que el hombre es próspero. Pero sabe que en nuestra mente sí sería el momento, pero no en la mente de Dios. No en la mente de Dios. Como esclavo, increíble esto, como esclavo el Señor estaba con José y el Señor lo hacía prosperar en todo. Como preso, el Señor estaba con José y el Señor lo hacía prosperar en todo. Como primer ministro, nada. Dios no está ahí. Dios no dice, Él está ahí, pero Él no dice, y ahora sí, sonarían trompetas y ¿cierto? Bombos, platillos, porque el Señor estaba con José, porque ahora es rico, porque tiene poder, porque todo el mundo se inclina. Pero Dios no escribió lo mismo que escribió cuando esclavo y cuando preso. Entonces, versículo 45 del capítulo 41. Leámoslo ahí, por favor. 45. Dice así. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Además, le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Ese versículo 45 nos cambia el concepto de lo que estamos hablando ahora, de la prosperidad y de que Dios estaba con él. Porque a José le están quitando lo último que le quedaba de hebreo, su nombre. ¿Y qué hacen? Ya no es José, ahora le ponen un nombre egipcio. El nombre de José lo conecta con su tierra, lo conecta con Israel, lo conecta con su padre, que es Jacob, Israel, lo conecta con su familia. Lo conectaba con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ahora ya no. Le están cambiando el nombre a José. Intencionalmente, Faraón lo que está haciendo es, le está lavando el cerebro. Le está lavando el coco a José. Como le dicen a usted cuando viene a una iglesia cristiana. Allá le lavan el cerebro. ¿Le han dicho eso? Sí. Le lavan el coco. Y mentiras que sí, porque Dios nos lo lava con su sangre preciosa y nos hace pensar diferente. Amén. No soy yo. Entonces, intencionalmente, Faraón quiere desconectarlo ¿de qué? De su raíz, de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de su familia.
y conectarlo con el paganismo egipcio. Lo está conectando con el... Es más, le da una esposa y su suegro es un sacerdote pagano. Totalmente intencionado Faraón en desconectarlo. Le quiere cambiar la cabeza y todo esto porque Faraón, inteligente, quiere que ahora él piense como un egipcio. ¿Ven eso? ¿Ven por qué Dios, el Espíritu Santo, no le dijo a Moisés que escribiera? Y ahora Dios está con José y es prosperado en todo, porque realmente era bajando. Faraón quería que tuviera en su corazón, en su cabecita, José, que pensara que fuera egipcio en el gobierno, egipcio en la cultura, egipcio políticamente, egipcio económicamente, era potencia mundial, no había escasez ahí, egipcio socialmente y egipcio religiosamente. Un egipcio. Y eso, iglesia, no es prosperidad. Amén. Eso no es prosperidad. Al menos no es la prosperidad de la Biblia. Al menos no es la prosperidad que está escribiendo este texto. Muchos creen que José prosperó por este pasaje. Lamentablemente es el único pasaje donde Dios no dice eso. Pero la gente lo ve así. El único pasaje a ojo lo vemos con riquezas. Pero si usted examina todo el contexto, Dios no está diciendo, y estaba con él y lo estaba prosperando. No está diciendo tampoco que no estaba con él. Pero el 45 nos muestra que José está perdiendo lo más preciado. Esas son las joyas que encontramos al estudiar de manera seria y responsable la palabra del Señor. Amén. Pensamos que este pasaje es como la cereza en el postre de la vida de José. Ya, el éxito. Si ven, los sueños se cumplen y sueña en grande porque mira a José. Pero realmente no es esto. Este es un pasaje triste en la vida de José. Es un pasaje vergonzoso, el pasaje 45 del capítulo 41, en la identidad de José. Y seguramente Dios no estaba queriendo esto. Faraón sí. Él se paró, me encanta José porque él se para firme como siempre lo hizo en Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él se paró firme como primer ministro de la nación, de la misma manera como se paró firme como esclavo, de la misma manera como se paró firme como preso. Ahora es primer ministro y se para firme frente al Señor. Pero parece que no estaba alegre con eso. Le están cambiando toda su identidad. Iglesia, la pregunta es: ¿para qué vivimos nosotros? ¿Para qué preparamos a nuestros hijos? ¿Para qué preparamos a nuevas generaciones? Los niños que vienen, las generaciones de jóvenes que vienen. ¿Para el José de palacio? ¿O para el José de la casa de Potifar? ¿Para qué los estamos preparando? Porque no se puede estar en los dos lugares. No se puede desear grandeza y humildad al mismo tiempo. No se puede amar, atesorar bienes materiales y al mismo tiempo ser rico en buenas obras para con Dios. No se puede. No se puede amar la comodidad, amar el confort, la buena vida y al mismo tiempo soportar la aflicción en medio de la esperanza también. Y no prepares a tus hijos, ni tú, ni a tus hijos para José de palacio. No los prepares para eso. Porque si llegara allí, que es muy difícil, esto lo hizo Dios, pero si llegara allí sería un millonario tu hijo, pero miserable sin Cristo. Es más, el Señor dice: ¿de qué les sirve ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De cómo estamos preparando nosotros para la vida actual, pero también a los que vienen detrás de nosotros? Y el Señor le dirá: necio, un millonario tiene solo eso, plata. Le dirá: necio, ¿de qué le sirve ganar al mundo? El mundo entero, dice el pasaje, si pierde su alma. No es lo único celebrar de José, que llegó a ser primer ministro. Celebramos nosotros que él fue un buen siervo esclavo. Amén. Siervo esclavo del Señor en toda situación.
Nunca perdió la mirada de Dios, ni cuando estuvo como esclavo, ni cuando estuvo como millonario. El segundo al mando en Egipto. Celebramos de José que su prosperidad se trataba de bendecir a otros. Eso es prosperidad. Amén. No era bendecirse a sí mismo. Su prosperidad se trataba de hacer cosas valiosas a favor de otros. Eso es lo que nos está mostrando el pasaje. No adquirir posesiones para él porque no podía en la cárcel y no podía como esclavo. Su prosperidad se trataba de servir y poner cómodo a otros, no ponerse cómodo a él mismo. ¿Ven que estamos pensando diferente a Dios? No enfoques la Biblia en lo equivocado. No enfoques esto de que, wow, y llegó. No, ese no era. Ese no era el final, digo así. Ahí llegó, pero ese no es el final, ese no es el plan, el propósito que Dios tenía para eso. Lo puso en esa posición, pero no para que José fuera próspero y millonario. Ahora, José no se definió. Él tiene su identidad muy clara. Lo que Faraón está haciendo, José tiene la mirada puesta en Dios. Porque él no se definió ni por la túnica que le quitaron, la que le dio su papá, que le quitaron sus hermanos, ni por el trono que le dieron en Egipto hoy, sino por el Dios eterno. Eso definía a José. Y por su fidelidad, serle fiel a ese Dios eterno. Amén. Con plata o sin plata. Esclavo o libre. Pasan los años, llegaron los tiempos buenos de las vacas gordas y José administra bien y prospera Egipto. Luego vienen los años de las vacas flacas, viene la hambruna. Entonces adivinen quiénes tienen escasez. Por allá unos hermanitos que lo vendieron a él. Hay escasez, los hermanos de José llegan a comprar ahí comida en Egipto, que la había. Egipto se hizo millonario. Faraón se hizo millonario. Eso cogieron todo el cash que había, que no había mucho en esa época, pero lo que había lo cogieron. Después cogían ganados de los otros y lo cambiaban por comida. Después dijeron, nosotros mismos nos vendemos. Así llegó el hambre. Génesis 45, y vamos a terminar. Tiene que dar un salto, 45. Hay una escasez terrible, como Dios lo dijo, versículo 1. José ya no pudo controlarse. Llegan sus hermanos. Han pasado 22 años y llegan sus hermanos, pero sus hermanos no conocen a José. José sí los conoce. Ahora la respuesta es, no porque José, el asunto es que él conoce a sus hermanos, pero José tiene sus atuendos egipcios, su cultura egipcia, su maquillaje, como vemos que ellos usaban, y su idioma también él lo maneja. De hecho, él está ahí, los hermanos están hablando hebreo y él los está entendiendo porque los hermanos creían que él no hablaba el idioma de ellos. ¿Le ha pasado que usted está al lado de un gringo y el gringo habla español? Perdón. Entonces, así le pasó a ellos. Pero para avanzar, ya hay unas cosas que suceden ahí, pero José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Está a punto de estallar en llanto. Este tipo no aguanta. Y dice el versículo 1, que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Y mira el versículo 3, frente a sus hermanos. Le dice, yo soy José. Y los hermanos dijeron, mamá mía, nos va a matar. Le dice, yo soy José, a quien ustedes vendieron. Les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero dice, pero ellos estaban tan pasmados, yo estaría pasmado, yo digo, wow, que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes. Y luego dice, a quien vendieron a Egipto. Mire, él tiene todo claro. Pero más claro es lo que dice el 5. Pero ahora por favor no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar
vidas. Fue Dios el que hizo todo esto. Los usó a ustedes, pero Él está reconociendo la mano de Dios. El sueño de Dios. No era el sueño de José, era el sueño de Dios. Ese día José entendió por qué había llegado a Egipto. No cuando lo nombraron. Fue ese día que entendió. La misión, el sueño de Dios era usar a José para salvar al pueblo de Israel. No fue para el ser engrandecido y no fue cumple tus sueños y sueña en grande. No, fue para salvar a Israel. Aún a esos hombres que lo vendieron, para salvarlos a ellos también. Total llegaron como 70 o 75 toda la familia de José a vivir a Egipto con él. Ese era el pueblo, iglesia, ese era el pueblo de Dios y ese era el propósito del sueño de Dios. Que usó a José, que la pasó en las duras y las maduras, pero Dios estaba con él, amén, y lo hacía prosperar en todo. Para José valió la pena 22 años en Egipto, 22 años en Egipto, pero él lo llama a Egipto la tierra de mi aflicción. Él no se descrestó con riquezas, él no se descrestó, se emocionó y se le fue el mundo y se le subieron los humos por las joyas, por los vestidos, por los esclavos que tal vez tenía. Él siguió siendo fiel al Señor. Amén. Dice, y llama a Egipto la tierra de mi aflicción. Iglesia, eso es prosperidad. Amén. Cuidar la vida de otros. José lo entendió bien. José lo entendió bien. Cuidar la vida de otros. Preservar la vida de otros. Si la alabanza, ¿me acompaña la alabanza? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Iglesia, quiero decirle esto. Jacob es el papá de José, ¿no? Jacob jamás, pero jamás hubiera enviado a su hijo José a Egipto para salvarlos a ellos. Jamás. Jacob no lo haría. Pero Dios el Padre envió a su hijo Jesucristo. Amén. Para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Para salvar a todo aquel que cree que Jesús es el Señor. Él lo envió. Él sí se despojó. Y está mucho más grande la distancia del cielo a la tierra que de Canaán a Egipto. Imagínense la proporción. Y Dios, el Padre Celestial, envió a su Hijo Jesús. Jesús fue rechazado, Jesús fue traicionado, Jesús fue condenado injustamente a una muerte y muerte de cruz por amor a usted, por amor a mí. Amén. Pagó el precio del pecado que usted no puede pagar y yo no puedo pagar. Pero Jesús ya lo pagó. Amén. El inocente fue a la cruz para salvarnos a nosotros los culpables. Así que mi invitación es que usted confíe plenamente en el Señor Jesucristo para salvación de su vida, de su alma, para que cuando parta de este lugar que llamamos tierra, usted esté en la presencia del Señor. Sus pecados han sido perdonados, pero usted tiene que venir a Él con un corazón arrepentido, reconociendo que ha pecado y pidiendo perdón al Señor, no a nosotros, no a los hombres, pidiendo perdón a Dios por sus pecados. La Biblia dice que Dios, que es fiel y justo, los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Y eso es gratis, iglesia. Eso es por su fe en el Jesús, en el Señor Jesús, y eso es solamente personal. Usted y el Señor. Amén. Así que mi invitación es que confíe su vida a Cristo. Y dígale, Señor, yo he sido pecador. A pocos les gusta decir eso, ¿cierto? Pues hay que reconocerlo. Y decirle, Señor, yo he pecado de las maneras en que usted sabe que lo ha hecho. Y te necesito y quiero que tú perdones mi vida. Amén. Así que vamos a orar, póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias por tu presencia en medio de esta congregación, por permitirnos reunirnos. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos hoy a través de la vida de José. José no era perfecto, nosotros no somos perfectos, Señor, pero José caminó en santidad contigo, Dios. José puso la mirada siempre en ti, Señor, y te pedimos que nos perdones cuando por circunstancias adversas, a veces mínimas, perdemos nuestra mirada
de las cosas de arriba, donde estás tú sentado a la diestra del Padre. Perdónanos, Señor, porque cualquier viento, Señor, de una circunstancia, de una adversidad en la vida, nos desvía de la mirada que debemos tener en ti. Señor, ayúdanos a confiar cada día más en ti. Que seamos tus esclavos, que seamos presos de ti, que caminemos día a día de tu mano, Señor. Gracias te damos. Gracias por tu salvación tan grande, por morir por mí en la cruz. Y dígale ustedes en su oración, dígale: gracias por perdonar mis pecados, por cargarlos en esa cruz, por derramar tu preciosa sangre y perdonarme. Señor, que veamos en José cómo él manejó cada circunstancia sin perder el rumbo. Señor, ayúdanos en nuestro carácter a ser cada día más como Cristo, a que nuestras reacciones sean como tú, a confiar cada día más y más en ti, Señor. Ayúdanos a caminar en tus sueños, tus planes, tus propósitos para cada uno de nosotros, y no nuestros planes egoístas, individualistas, materialistas, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y a vivir para ti. Bendice a cada persona que está en este lugar, bendice su familia, Señor. Bendice esta iglesia como congregación. Y te pedimos, Señor, que nos guíes de tu mano cada día. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús.